Pues muchas gracias a todos por haber venido y bueno, espero que os resulte, bueno, al menos no aburrida la charla. Bien, los valores, el título es Los valores faciales de los sellos en las emisiones de Isabel II como consecuencia de las tarifas y convenios postales. Cuando se emite la primera emisión de sellos en España, en el año 1850, los valores que componen esa emisión pues son el de 6 y 12 cuartos, 5, 6 y 10 reales. Lo primero que vamos a ver es por qué esos valores. La última emisión con la efigie de Isabel II es en 1869 y los valores que la forman son 25, 50, 100 y 200 milésimas, 12 y 19 cuartos. Bueno, pues el objetivo principal de la conferencia es ver cómo pasamos de los valores iniciales de 1850 a los valores de la última emisión de Isabel II, o con la efigie de Isabel II. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo van entrando distintos cambios de tarifa y convenios que hacen que se tengan que emitir sellos de valores distintos. Bueno, veis que solamente en el primer conjunto de valores y en el segundo solo hay un valor que se repite, que es el de 12 cuartos. Pero vamos a ver que el fin del 12 cuartos de 1850 no tiene nada que ver con el fin para el que se crea el 12 cuartos del último cuadro. Bueno, la presentación la vamos a dividir en 3 periodos. El primero se corresponde con la tarifa de 1 de enero de 1850. El segundo con la tarifa de 1 de noviembre de 1854 y el último periodo, pues, desde el 1 de enero del 66 hasta el 31 de diciembre del 69, que es el último día en el que circulan los sellos de Isabel II. ¿Vale? Ahí, bueno, está la ley del 26 de junio del 64, que lo único que hace es un cambio en la unidad monetaria. Y, bueno, y ahí veremos también la tarifa del 1 de julio del 67. Nos vamos a centrar principalmente en cartas particulares, ¿verdad? Ya sean sencillas o dobles o de correo ordinario o certificado, y dejaremos para otra ocasión o para otro ponente, ¿verdad?, la correspondencia oficial por una cuestión de tiempo, vamos. La correspondencia oficial, la correspondencia de impresos y la correspondencia desde Cuba, Puerto Rico y Filipinas hacia la península e islas adyacentes. Bueno, voy a poner muchos ejemplos de los usos que se hacen de los distintos valores y, bueno, las imágenes, pues las que no digo nada son de mi colección y si las he cogido de algún sitio, pues indico la procedencia, salvo algún olvido que haya podido cometer. Bien, empezamos con el primer periodo, desde el 1 de enero del 50 al 31 de octubre de 1854. Todo este periodo es el periodo de vigencia de la tarifa que se crea precisamente para el 1 de enero de 1850. Bueno, también vamos a ver en este periodo que se firma el convenio con Portugal, lo vamos a ver porque hace necesaria la emisión de un nuevo valor. El Correo Interior de Madrid, que empieza a funcionar en 1853 y también hace que haya que emitir valores nuevos. Y, bueno, el franqueo obligatorio de las cartas dobles, que es a partir del 1 de julio del 54, no obliga a crear ningún valor, simplemente, bueno, creo que es un hecho importante y por eso lo he puesto, porque, bueno, para recordar esa fecha, ¿verdad? Y también vamos a ver que en la misma fecha del 1 de julio del 54 se rebaja el derecho de certificado a 2 reales. Bien, empezamos y entonces en 1849, cuando se decide implantar en España el sistema de franqueo previo mediante sellos, la tarifa que está en vigor en ese momento es la del 1 de septiembre de 1845. Claro, está esa tarifa en vigor y se trata de implantar un nuevo procedimiento de franqueo previo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo motivar al público para que cojan el nuevo método y dejen el antiguo? Pues las palabras del conde de San Luis yo creo que nos lo dicen todo, ¿verdad? El franqueo por medio de sellos, voluntario, pero favorecido de tal manera que el aliciente de un menor precio lo haga hasta cierto punto forzoso. Es decir, se va a crear una tarifa mucho más barata,
que la tarifa de 1845, pues para animar al público a que adopte el sistema de franqueo previo mediante sellos. La normativa de toda la puesta en marcha de este procedimiento y, bueno, y la tarifa y todas las reglas que van a regir este nuevo método, pues se recogen en el Real Decreto de 24 de octubre de 1849 y en una instrucción posterior que se dicta un mes y medio más tarde y que aclara algunos puntos que no habían quedado suficientemente claros en el Real Decreto. Bueno, aquí abajo tenéis dónde están publicados estas normativas y, bueno, están también en los anales. Así que, bien. En el Real Decreto, aparte de fijarse la tarifa de 1850, se dictan algunas cuestiones importantes en el marco de esta charla. La primera es que las cartas sencillas son las que su peso no exceda de 6 adarmes. Esto es lo que dice el Real Decreto. Todas las demás son dobles. El franqueo previo para el correo ordinario es voluntario. El franqueo previo para el correo certificado es obligatorio desde el primer momento. Los sellos para el franqueo van a ser 2, de 6 y 12 cuartos. Y los sellos para el certificado van a ser también 2, de 5 y 10 reales. Y además, para el certificado de cartas al extranjero, pues habrá un sello de 6 reales. Todo esto es lo que está recogido en el Real Decreto. Bien, el correo certificado para las provincias hacia las provincias de ultramar se fija exactamente en el doble que el de la península. Lo que sucede es que además hay que pagar, en este caso, el porteo de las cartas. Bien, en la instrucción también se señalan algunos puntos importantes. El primero de ellos es que respecto al correo ordinario al extranjero, solamente se debían franquear las cartas dirigidas a Italia, pero había que franquearlas en metálico en las oficinas en las administraciones de correos, ¿vale? De las cartas dirigidas al extranjero solamente se podían certificar las cartas dirigidas a Francia y a Bélgica, porque se habían firmado sendos convenios con esas naciones en 1849 que recogían el correo certificado. Y, bueno, y un punto importante es que la instrucción del 1 de diciembre habilita los sellos de certificado para el correo ordinario. Y eso es lo que nos va, bueno, luego veréis que nos va a permitir ver muchos de estos sellos sobre carta, porque si no, no los hubiéramos conocido. Bien, aquí tenemos ya la tarifa de 1850. Veis que, bueno, ahí en el centro están las cartas francas y aquí una cuestión. Fijaros que pone cartas hasta 8 adarmes, 6 cuartos. Esto, en el Real Decreto, ponía que las cartas sencillas eran hasta 6 adarmes. Sin embargo, la instrucción dice, mientras no haya sellos de 8 cuartos, porque en el Real Decreto se decía las cartas de hasta 6 adarmes, 6 cuartos. Y las dobles, entre 6 y 8 adarmes, pagarían 8 reales. Entonces, en la instrucción dice, bueno, mientras no haya sellos de 8 reales, que nunca los va a haber, pues las cartas hasta 8 adarmes se van a tratar como si fueran cartas sencillas. Bueno, veis que la tarifa de las cartas franqueadas previamente es mucho más barata que la tarifa de las cartas no francas, porque como el franqueo era voluntario, si tú no franqueabas una carta, directamente se aplicaba la tarifa de 1845, ¿vale? Y entonces, bueno, pues veis, por ejemplo, que una carta hasta 8 adarmes, si la franqueas previamente son 6 cuartos, mientras que si no la franqueabas, pues eran 10 cuartos. Es decir, la tarifa es un 40% más barata, ¿vale? Bien, las cartas certificadas, pues ahí lo tenéis a la derecha, hasta 6 adarmes 5 reales, hasta 1 onza 10 reales, 11 y media 15, 2 onzas 20 y a partir de ahí 5 reales adicionales por cada onza o fracción. Las cartas certificadas para ultramar, pues exactamente el doble y además hay que franquearlas previamente, ¿vale? Hay que pagar el porteo. Y, bien, luego ya las cartas certificadas para Francia, estaba establecido en el convenio 6 reales por cada cuarto de onza y las certificadas a Bélgica 12 reales. Bueno, ahí aparecen en rojo los valores de 6 cuartos, 5 reales y 6 reales, porque fijaros que todas las cartas franqueadas ordinarias, los precios, el porteo es múltiplo de 6 cuartos. Todas las cartas certificadas, la correspondencia del reino, son todos los precios múltiplos de 5 reales.
Y las cartas certificadas al extranjero, a Francia son 6 reales y a Bélgica es un múltiplo de 6 reales. Bueno, convenios firmados en este periodo que hacen necesario emitir nuevos sellos. Pues solamente el convenio que se firma con Portugal, que entra en vigor el 30 de agosto de 1850, no se puede franquear previamente una carta ordinaria, pero las cartas certificadas, pues se fija el precio en 2 reales por cada cuarto de onza. ¿Qué sucede? Que esto entra en vigor el 30 de agosto de 1850. Como habéis visto en el Real Decreto, no se recogía el valor de 2 reales. Se recogía el de 6 y 12 cuartos, 5, 6 y 10 reales. Bueno, entonces sale una circular el 5 de agosto del 50 en el que se especifica que el derecho de certificado se cubre en metálico en lo que resta de año, 1850. Pues para el siguiente, 1851, se establecerán sellos de 2 reales, ¿vale? Es decir, esta circular nos anuncia que en 1851 se va a emitir el sello de 2 reales y, mientras tanto, pues que se pague el porteo, ¿verdad?, en metálico en las oficinas de correos. Bueno, pues el Correo Interior de Madrid, que también hace que se tengan que emitir sellos nuevos, pues se pone en marcha este servicio el 10 de abril de 1853 y la tarifa, bueno, el franqueo previo en el Correo Interior es obligatorio. De por sí, en la Gaceta salen anuncios al día siguiente de la puesta en marcha diciendo que al público que o franquean las cartas o no circulan, ¿vale? Y bueno, el precio que se establece es de 3 cuartos para las cartas de hasta 6 adarmes. Aquí sí que consideran las cartas dobles entre 6 y 8 adarmes, por ello hay que franquearlas con 2 sellos de 3 cuartos. Y luego 3 cuartos adicionales por cada cuarto de onza, por cada media onza o fracción. Y en estos 3 cuartos se recoge la tasa del derecho, el derecho de entrega, el cuartillo del cartero. Sí, bueno, sale ahí el 3 cuartos en rojo porque hay que emitir un sello de 3 cuartos. La tarifa esta dura poco, dura escasamente 6 meses, porque el 15 de octubre del 53, pues entra una tarifa nueva para este servicio de correo interior en la ciudad de Madrid y es de 1 cuarto para las cartas de hasta 6 adarmes, 2 cuartos para las dobles hasta 8 adarmes y a partir de ahí 1 cuarto adicional por cada media onza o fracción. Y aquí ya no está incluido el cuartillo del cartero, ¿verdad? Y hay que pagarlo. Bueno, pues vamos a los valores de sellos emitidos en este periodo, desde el 1 de enero del 50 al 31 de octubre del 54. Fijaros que el 1 de enero solamente se emiten los sellos de 6 cuartos, 5 reales y 6 reales. Ya hemos visto antes que eran suficientes esos 3 sellos para cubrir toda la tarifa del 1 de enero de 1850. Pero, en cualquier caso, y tal y como recogía el decreto, el Real Decreto de octubre, se emiten en el mes de marzo también los sellos de 12 cuartos y 10 reales. Bueno, pues aquí ya veis por qué la primera emisión se componía de esos 5 valores, ya están, bueno, explicados para qué sirven, y pasamos al siguiente año. En 1851 se vuelven a emitir esos 5 valores y además el sello de 2 reales que se había establecido en el convenio firmado con Portugal. Ya efectivamente el 1 de enero de 51, como nos habían anunciado, se emite el sello de 2 reales. En 1852 se emiten los valores de 6 cuartos, pero el de 6 cuartos y el de 12 cuartos. También el de 5 reales y el de 6 reales. Pero no se emite el sello de 10 reales porque en realidad era solamente para franquear certificados dobles y como se podía hacer con 2 sellos de 5 reales, pues directamente se quita el valor de 10 reales. En 1853, pues se quita, sí, así es. En 1853 se vuelven a emitir los mismos valores que se habían emitido en 1852. El 10 reales ya ha desaparecido definitivamente y además el 3 cuartos se emite pues el 10 de abril, ¿verdad?, para cubrir el correo interior en la ciudad de Madrid. Deja el 15 de octubre, aparece el sello de 1 cuarto y se retira el de 3 cuartos.
Bien, en 1854, fijaros, también deja de emitirse el sello de 12 cuartos, porque valía para el franqueo ordinario doble de cartas dobles y bastaba con los de 6 cuartos. El de 3 cuartos también ha desaparecido y el de 10 reales. Y bueno, continúa vigente hasta el 1 de noviembre de 1854 el valor de 1 cuarto. Bueno, ahí veis que esa línea roja lo que quiere decir es que todos los valores dejan de emitirse, dejan de tener validez postal y dejan de emitirse además el 1 de noviembre de 1854, salvo el valor de 2 reales que sí que va a seguir emitiéndose y va a seguir teniendo su función. Bueno, y esos puntos verdes que aparecen a la altura del 12 cuartos es, como ya dije al principio, el 12 cuartos únicamente tenía la función de cubrir cartas dobles de correo ordinario. El 12 cuartos que va a aparecer unos años después no va a tener nada que ver con esta función del 12 cuartos inicial. Bien, vamos ahora simplemente a ver ejemplos de todos estos valores. Pues de 6 y 12 cuartos, ahí tenéis la primera, la de 1850, circulada el día 5 de enero, solo 5 días después de haberse puesto en marcha el sistema de franqueo previo. La carta de 1851 pues está circulada el último día de validez postal de ese sello, el 31 de diciembre del 51. Al día siguiente, esta carta de 1852, circulada el 1 de enero. Bueno, la de 1853 no aparece, pero vamos a ver luego un ejemplo. Y el último que aparece es el sello de 4 cuartos de 1 de enero de 1854, circulado justamente el último día que funciona la tarifa del 1 de enero de 1850, el 31 de octubre de 1854. Al día siguiente ya entra la nueva tarifa que veremos en un momento. Bueno, sellos de 12 cuartos, pues aquí tenéis ejemplos de cartas circuladas con los 4 sellos de 12 cuartos que hubo en este primer periodo. La carta de 1851, pues está anulado el sello con una araña roja y que yo sepa es la única carta conocida con ese sello y ese matasellos en rojo. Bueno, las cartas múltiples, como ya he dicho, no era necesario usar sellos de 12 cuartos y entonces pues aquí tenemos distintos ejemplos de franqueos múltiples con sellos de 6 cuartos. El primero es un sobre de registro de embarque, el segundo es una carta de 1852, pero además fijaros que va tasada con un real. ¿Por qué? Porque la instrucción del 1 de diciembre de 1849 se dice que las cartas insuficientemente franqueadas serán tasadas con un real por cada sello de 6 cuartos que falte. Entonces, esa carta es una carta de 4 portes, solo lleva 3 sellos de 6 reales, de 6 cuartos, pues como falta uno, se tasa con un real. Aquí abajo, a la izquierda, tenemos una carta de 1853 de 4 portes, en este caso sí va bien franqueada y por lo tanto no está tasada. Y la última carta que aparece allí a la derecha abajo, pues es una carta de 5 portes, solo lleva 3 sellos de 6 cuartos, faltan 2, pues se tasa con 2 reales. Bueno, esto es otro uso de las cartas de 6 cuartos. Desde el 29 de junio del 53, las cartas dirigidas a los estados italianos, exceptuando la Cerdeña, que había un convenio aparte con ella, pues había que franquearlas obligatoriamente con sellos, ¿vale? Hasta la raya, hasta la frontera. Entonces, bueno, y el precio que se pone es exactamente el mismo del correo interior en el reino, ¿vale? Es decir, 6 cuartos cada media onza. Y bueno, pues ahí tenéis una carta con el sello de 6 cuartos hasta la raya y luego en Italia la tasan con 29 soldis. Bien, esta tarifa está en vigor hasta el 1 de mayo de 1855 exclusivamente. Os lo digo porque es muy frecuente ver en subastas cartas dirigidas a estados italianos con un sello de 6 cuartos y de fecha posterior al 1 de mayo de 1855. Esas cartas, esos serían franqueos improcedentes, porque ese sello de 6 cuartos no cubre ningún tipo de coste. Entonces, pues bueno, poner un sello pasa también mucho en cartas dirigidas a Francia. Todos conocéis cartas con un sello de 6 cuartos a Francia y era un franqueo improcedente porque no cubría ningún tipo de coste. Además, lo del franqueo hasta la raya en época filatélica solamente existe con con los estados italianos. Con Francia lo hubo previamente, antes en la época prefilatélica, pero
el franqueo hasta la raya no fue nunca en la época prefilatélica en cartas dirigidas a Francia. Sellos de 5 y 6 reales es para cartas certificadas, pues ahí tenéis en primer lugar un certificado simple, un sello de 5 reales, en la carta de allá un certificado doble, sello de 10 reales, y aquí abajo pues un certificado triple y lleva un sello de 10 reales y un sello de 5 reales. El sello de 6 reales, que valía para certificar las cartas a Francia y a Bélgica, que eran los dos únicos países con los que había convenio que admitiese cartas certificadas, pues bueno, aquí veis una carta de 1851 de Barcelona a París y franqueada con un sello de 6 reales. Sello de 2 reales, cartas certificadas a Portugal. Bien, a partir del 1 de enero del 51 se emite el sello de 2 reales, pero no se conoce ninguna carta certificada a Portugal en el periodo que va desde el 1 de enero del 51 hasta el 54. Aquí tenéis el libro El cuaderno de filatelia de Antonio Perpiñá. Él señala un certificado en 1850, pero todavía no hay sello de 2 reales. Y este es un certificado, bueno, pues que tiene 8 portes, a 2 reales cada porte, 16 reales. Lo que sucede es que con los sellos que hay en 1850 se pueden cubrir los 16 reales, 2 sellos de 5, como son 3 sellos, por lo que pone ahí, pues 2 sellos de 5 reales y uno de 6 reales. Y bueno, yo este certificado, supongo que alguno de vosotros, más de uno lo conocerá. Yo no he conseguido la imagen en ningún sitio y no he podido verlo. Pero bueno, Antonio Perpiñán nos dice que existe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que no conocemos los sellos de 2 reales puestos sobre carta? Pues sí, gracias a ese punto que yo os decía de la instrucción de diciembre del 49. Y es que habilitaba los sellos de correo certificado para el correo franco, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que vamos a ver ahora son ejemplos de sellos de certificado usados como correo ordinario. Entonces, aquí tenéis una primera carta, va franqueada con un 2 reales, cada real son 8 cuartos y medio, 2 reales 17 cuartos, más 6, 23 cuartos. Es una carta que podía tener un peso máximo de 11 y media y lleva un exceso de 5 cuartos. Claro, al meter sellos de certificado, los ajustes en los precios son bastante complicados. Bueno, aquí abajo tenemos otra carta, vamos, es una plica, lleva 3 sellos de 10 reales, 2 de 2 reales y 1 de 6 cuartos, en total 295 cuartos, 49 portes y, bueno, un exceso solamente de 1 cuarto. Así que afinaron bastante bien. Y esta otra carta, pues es una carta, lleva un sello de 5 reales, 1 de 6 cuartos, en total 48 cuartos y medio, un peso máximo de 4 onzas y solo lleva un exceso de 1 cuarto. Bien, sello de certificado en correo ordinario para Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, pues veis, esta tarifa viene desde 1807, porque en la tarifa de 1850 no se toca el correo, ni el correo en el interior de las Islas Canarias, ni el correo a las provincias de ultramar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los precios que tienen, pues son 5 reales, aquí ya no son cuartos, son reales, 5 reales, 7 reales, así hasta 17 reales por cada onza las cartas dirigidas a Cuba y Puerto Rico, y en Filipinas pues hasta 29 reales. Y claro, algunos de estos precios se pueden hacer con los sellos que hay emitidos y por lo tanto pues vamos a ver ejemplos de cartas dirigidas a Cuba. En este caso tenemos una dirigida a Puerto Príncipe, lleva un sello de 5 reales, otro de 6 y otro de 2, en total 13 reales, ¿vale? Para un peso entre 12 y 13 adarmes, como veis aquí en la tabla, en esta línea de aquí. Bien, otra carta, esta lleva solamente un sello de 5 reales, con lo cual es una carta dirigida a Cuba de hasta 5 adarmes, ¿vale? Y aquí tenemos una preciosa, un precioso sobre de registro de embarque dirigido a Puerto Rico desde Santander y, bueno, lleva 13 reales, también para un peso máximo o para un peso entre 12 y 13 adarmes. Sello de 2 reales también tienen una utilidad una vez que se emiten y es que a partir del 1 de marzo del 54 las cartas dirigidas a los estados de América del Sur tienen que franquearse obligatoriamente y el precio es de 4 reales por cada cuarto de onza. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una carta con sus 4 reales dirigida desde Barcelona a Buenos Aires, va vía Canarias, ¿verdad? Allí abajo a la derecha
lleva el sello inglés, es una carta que ha ido en un buque inglés hasta Buenos Aires y va franqueada correctamente. Bien, sellos de 3/4 y 1/4 del Servicio del Correo Interior de Madrid, pues el primer caso es una carta franqueada con 3/4, el destinatario no tuvo que pagar el cuartillo del cartero y en el segundo caso ya es la otra tarifa, más barata, 1/4, ¿verdad? Y en ese caso el destinatario le tuvo que pagar el cuartillo al cartero. Bien, también desde el 1 de julio de 1854 se hace obligatorio el franqueo de las cartas dobles, y aquí tenéis un ejemplo, y en este caso ya no es como sucedía antes al principio, cuando veíamos los sellos de 6/4 en franqueos múltiples. Aquí si la carta iba insuficientemente franqueada, quedaba retenida directamente en la Administración de Correos, a partir de esta fecha, ¿vale? No se tasaba con un real y ya está, no. Se quedaba retenida y se pondrían en contacto con el remitente por medio de listas o como fuese, y bueno, hasta que arreglase el franqueo, ¿vale? Bien, y también con esa fecha, 1 de julio del 54, el derecho de certificado se fija en 2 reales. Acordaros que antes en la tarifa hemos visto que una carta de hasta 5 adarmes tenía que pagar 5 reales, hasta una onza 10 reales. En esos reales iba incluido el porteo de la carta. Bueno, pues a partir del 1 de julio del 54, el derecho de certificado se fija en 2 reales, entonces hay que franquear la carta como correo ordinario y añadirle el derecho de certificado con un sello de 2 reales. Pues aquí tenéis un ejemplo, una carta doble, lleva 2 sellos de 6/4 y luego lleva un sello de 2 reales por el derecho de certificado. Bien, y entramos ya en el segundo periodo, y que va desde el 1 de noviembre del 54 al 31 de diciembre del 65. En todo este periodo, la tarifa que está en vigor es la del 1 de noviembre del 54, que vamos a ver en un momento. Y aquí, pues bueno, simplemente por poner la fecha, ¿verdad? A partir 2 años más tarde de haber hecho obligatorio el franqueo de las cartas dobles, que era el 1 de julio del 54, pues justo 2 años después se hace ya el franqueo previo obligatorio para toda la correspondencia pública, ¿vale? A partir del 1 de julio del 56. Y bueno, y vamos a ver también 2 convenios, lo veis ahí en negrita, porque van a requerir que se emitan sellos con valores faciales que no están en circulación en ese momento y hay que hacerlos. Bueno, pues la tarifa del 1 de enero de 1854, pues veis que el correo interior en Madrid ya deja la tarifa de 1/4 y se generaliza este correo interior a todas las poblaciones del reino, ¿verdad? Y la tarifa es de 2/4 independientemente del peso de la carta. Las cartas ordinarias entre distintas poblaciones, pues se rebaja de 6/4 a 4/4. La tarifa para las cartas de ultramar ahora ya por fin se ajusta, ¿verdad? Y una carta a Cuba y Puerto Rico pues costaría 1 real por cada media onza o fracción, a Filipinas 2 reales por el mismo peso y veis allí a la derecha las cartas no francas es exactamente el doble. Además en el Real Decreto que fija esta tarifa lo dice específicamente. Dice, el correo no franco va a ser el doble que el correo franqueado previamente. Bueno, y las tarifas de las cartas certificadas, pues dentro de la península, islas adyacentes, Baleares, Canarias, incluso alguna población del norte de África, el derecho de certificado es añadir al porteo, al coste ordinario, 2 reales. Si la carta va certificada a Cuba o Puerto Rico, 4 reales y si va a Filipinas, 8 reales. Bueno, fijaros que es necesario emitir sellos de 2/4. Bueno, el de 4/4 no es necesario, pero como va a ser el más frecuentemente usado, pues se emite directamente. Y también el sello de 1 real. El de 2 reales no, porque ya existía. El 2 reales era el único sello el único valor facial del primer periodo que se salva de la quema, ¿verdad? Bien, pues convenios firmados en este periodo que hacen necesario emitir nuevos sellos. Pues el primero, el correo con Francia, entra en vigor el 1 de febrero del 60 y el coste es de 12/4 por cada cuarto de onza, franqueado, ¿verdad? Si va certificado, el precio no es añadir 2 reales, no, es multiplicar por 2
el precio de la carta por correo ordinario. Si la carta es doble, por ejemplo, lleva 24 cuartos, si la quieres certificar, tienes que pagar el doble, 48 cuartos. Luego veremos algún ejemplo. Y también se ponen, aparece el correo fronterizo entre poblaciones a distintos lados de la frontera que disten en línea recta menos de 30 kilómetros. ¿Vale? Y en ese caso la tarifa es justamente la mitad del correo ordinario. Bueno, hay que emitir un sello de 12 cuartos, se va a hacer en su momento y va a estar disponible el 1 de febrero de 1860. El otro convenio que se firma y que hace necesaria la creación de un nuevo valor facial es el correo que se firma con Bélgica. Entra en vigor el 1 de agosto del 61 y el precio es de 19 cuartos por cada cuarto de onza. El certificar una carta a Bélgica también es multiplicar por 2 el precio, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que el sello de 19 cuartos no se emite hasta un mes y medio después de haber entrado en vigor esta carta, este convenio con Bélgica. Entonces, durante ese mes y medio, pues no hay problema, porque se puede hacer lo que luego llamamos el franqueo sustitutorio. Y es poner un sello de 2 reales, ¿vale? Que son 17 cuartos y un sello de 2 cuartos, con lo cual completan los 19 cuartos. Bueno, en cualquier caso, al mes y medio de entrar en vigor este convenio, pues ya se emite el sello de 19 cuartos. ¿Qué sellos se emiten desde el 1 de noviembre del 54 hasta el 31 de diciembre del 65? Pues desaparecen los valores de un cuarto en Madrid, porque ya no es necesario. El correo en el interior se ha puesto en 2 cuartos para toda la península, ¿verdad? Desaparece el sello de 6 cuartos y el de 5 y 6 reales. Y bueno, entonces en 1854 pues se emiten el sello de 2 cuartos, de 4 cuartos y de 1 real, ¿vale? Que son los que fijaba la tarifa del 1 de noviembre. Y el sello de 2 reales se sigue manteniendo, mantiene su validez postal y viene de la emisión anterior, del sello, de la emisión del 1 de enero. Bien, en 1855 ya sí se emiten los 4 valores, ¿vale? Esta es la emisión esta de filigrana lazos, filigrana líneas cruzadas y tal. Bueno, pues ahí están. Y estos sellos, además, pues se mantienen durante 5 años, hasta la nueva emisión que se hace el 1 de febrero del 60. Se vuelven a emitir los sellos, los 4 sellos anteriores y además el de 12 cuartos, porque entra en vigor el convenio con Francia. En 1861 mantienen la validez postal estos sellos y el 14 de septiembre se emite ya por fin el sello de 19 cuartos, como hemos dicho antes. En 1862, 64 y 65 se emiten los mismos valores, los 6 valores. Bueno, veis que en el 62 el 4 cuartos hay que adelantarlo, en vez del 1 de agosto se emite el 16 de julio, sencillamente porque el 4 cuartos de 1860 había sido falsificado, lo detectan y adelantan la emisión del 4 cuartos pues 15 días. Ejemplos, sello de 2 cuartos, pues aquí tenemos 3 cartas dirigidas del Correo Interior de Madrid y allí arriba a la derecha pues una carta del Correo Interior en las Islas Canarias, una carta que va de La Laguna a Santa Cruz de Tenerife. Sellos de 4 cuartos que se utilizan para correo ordinario nacional, excepto las Canarias, que eran 2 cuartos. Pues aquí tenéis 4 cartas con sellos de 4 cuartos. La primera, que está ahí arriba a la izquierda, es una carta circulada el 1 de noviembre del 54. Es decir, es un primer día de emisión de ese sello y además la carta es el primer día en la que se utiliza la tarifa del 1 de noviembre del 54. Luego es sello primer día y tarifa primer día. Y la última que aparece allí abajo a la derecha es una carta circulada el 1 de enero del 65 y el sello que lleva de 4 cuartos es dentado, ¿vale? Es el primer día que circulan los sellos dentados en España. Bueno, el sello dentado en España, porque solamente en esa fecha estaba el sello de 4 cuartos dentado. El resto de los valores de la emisión se emiten sin dentar y luego en junio ya se emiten todos dentados y conviven los dentados con los no dentados, etcétera. Pero el de 4 cuartos desde el primer día aparece dentado. Bien, sellos de 1 real, pues era para el correo a Cuba y Puerto Rico. Aquí tenemos una carta dirigida, una carta sencilla. En esta otra diagonal hay 2 cartas de franqueo, cartas dobles, y abajo a la derecha una carta
con sello del 65, también sencilla, dirigida a Cuba, ¿vale? El sello de 2 reales como como derecho de certificado, pues aquí tenéis una carta muy bonita porque lleva sellos de las 2 emisiones. El sello rosa lleva 3 sellos de 4 cuartos, es una carta triple, es de la emisión del 1 de noviembre, mientras que el sello de 2 reales, como se había mantenido, es de la emisión del 1 de enero y bueno, está ahí como derecho de certificado y esa bonita carta y muy rara porque además esto solamente fue posible durante 5 meses. Abajo a la derecha pues hay otra carta doble, 2 sellos de 4 cuartos y un sello de 2 reales de derecho de certificado. A partir del 1 de julio del 56 se hace obligatorio el franqueo previo para toda la correspondencia pública y aquí tenéis pues una carta circulada precisamente ese día, el 1 de julio del 56, con un sello de 4 cuartos. Los sellos de 12 cuartos, bueno, pues aquí tenéis distintos ejemplos. Arriba, 2 cartas sencillas dirigidas a Francia. La de la derecha es una carta muy curiosa porque, si os fijáis, no lleva ningún signo del correo español. Es todo signos del correo francés, ¿vale? Esta es una carta que me parece que va de Valencia, con seguridad. De Valencia a Marsella, seguramente se entrega en el puerto a un buque francés que estaría haciendo la ruta Orán-Marsella y, bueno, directamente la carta se anula y se le ponen los signos, todo en Marsella, correo francés, ¿verdad? Bueno, abajo una carta doble dirigida a Francia y el último ejemplo, pues una carta de 4 portes dirigida a París. Correo fronterizo a Francia, pues bueno, estos correos son bonitos porque como llevan 2 sellos, siempre es un franqueo bicolor y bueno, pues ahí tenéis ejemplos, todas son cartas de Irún a Bayona y bueno, pues a mí en particular, como son cartas, bicolor, me gustan, ¿verdad? Correo certificado a Francia, bueno, pues tenemos este ejemplo. Fijaros que el correo certificado a Francia era el doble de la tarifa. Y esta carta lleva un número impar de sellos de 12 cuartos. Entonces, una de dos, os lleva un franqueo en exceso de 12 cuartos y entonces es una carta de 5 portes y como va certificada tiene que llevar 10 sellos, pero lleva uno de más, o bien es un franqueo insuficiente y falta un sello de 12 cuartos y entonces la carta es una carta de 6 portes. No parece que se haya desprendido ningún sello y, bueno, pues nos quedaremos con la duda de si es franqueo insuficiente. En cualquier caso no se detectó si era franqueo insuficiente o es franqueo en exceso. Es lo que aparece en esa carta. Sellos de 19 cuartos, pues bueno, son cartas dirigidas a Bélgica. Ahí tenéis 3 ejemplos. Franqueo sustitutorio, bueno, aunque ya había sellos de 12 cuartos, ese franqueo sustitutorio que era obligatorio el primer mes y medio, bueno, pues en otras ocasiones, esta carta, por ejemplo, es de 1865 y va franqueada, en vez de con un sello de 19 cuartos, pues con un sello de 2 reales y un sello de 2 cuartos. Correo certificado a Bélgica, pues he encontrado esta imagen, ¿verdad? Que conocéis todos, es la portada del cuaderno de Filatelia 11, creo que es la portada. Y bueno, es una carta doble, lleva 2 sellos de 19 cuartos y como va certificada, pues en vez de 2 sellos, lleva 4 sellos de 19 cuartos. Sello de 2 reales, pero ahora haciendo la función ya no de derecho de certificado, pues se firma con Inglaterra un convenio que entra en vigor el 1 de octubre del 58 y el precio era 2 reales por cada cuarto de onza. Esto es una carta de hasta 2 onzas y, hasta 1 onza y por eso va franqueada con 4 sellos de 2 reales. Y aquí tenemos otro ejemplo porque vía Inglaterra se podían mandar cartas a países de ultramar y el precio, el porteo era de 4 reales por cada cuarto de onza. Y entonces, pues aquí tenemos una carta doble, lleva 2 sellos de 2 reales 2 veces, por lo tanto, una carta doble. Sellos de 2 y 4 cuartos también los vemos, aparte del franqueo fronterizo con Francia, en el nuevo convenio que se firma con Portugal, porque el porteo es 6 cuartos cada cuarto de onza. Y por lo tanto también aparece este franqueo bicolor. La última carta allí a la derecha, abajo, bueno, pues lleva en total 12 cuartos, pero el remitente pues tuvo la gracia, ¿verdad?, de hacer ese bonito franqueo en vez de plantar ahí un sello de 12 cuartos y mandar la carta. Así que
en el tiempo se lo agradecemos, o yo se lo agradezco por lo menos. Bien, sellos de 12 cuartos y de 2 reales. ¿Qué sucede? Que en el convenio firmado con Portugal, se pueden mandar cartas a países de ultramar vía Portugal. Y aquí el precio es de 29 cuartos por cada cuarto de once. El correo vía Inglaterra era 34 cuartos, ¿vale? Porque eran 4 reales. Aquí son 5 cuartos más baratos y, bueno, pues se formaban los 29 cuartos con un sello de 2 reales y un sello de 12 cuartos. Y ahí tenéis, pues, 2 ejemplos. Bien, pasamos ya al último periodo, del 1 de enero del 66 al 31 de diciembre del 69. Y, bueno, aquí lo primero que vemos es la ley del 26 de junio del 64, que lo único que hace es establecer el escudo de plata como la nueva unidad del sistema monetario español, sustituyendo al sistema basado en los reales de Bellón. El 1 de enero del 66, como un primer paso para la adecuación de los precios a esta ley del 26 de junio del 64, pues el sello de 1 real y de 2 reales se sustituyen por los valores de 10 céntimos y 20 céntimos de escudo respectivamente, ¿vale? Simplemente porque, bueno, pues para empezar a adecuarse al nuevo sistema monetario. Desde el 1 de enero del 66 hasta el 30 de junio del 67 sigue en vigor la tarifa del 1 de noviembre del 54. Pero bueno, yo estos 2 años los he traído aquí precisamente porque cambia la unidad monetaria en los sellos de 1 real y 2 reales y por eso pues lo he preferido meter en este apartado. Bueno, la tarifa del 1 de julio del 67, bueno, en realidad, en esencia es la misma que la tarifa anterior, lo único que cambia la unidad monetaria. Y además también cambia la unidad de peso. El correo interior de las poblaciones era 2 cuartos, pues pasa a 25 milésimas de escudo. A ver, un escudo son 10 reales, con lo cual 1 real son 10 céntimos de escudo, como hemos visto antes. Y bueno, 2 cuartos sería la cuarta parte de 8,5 cuartos, es decir, 2 cuartos y un poquito. Vale, pero vamos, es muy poquito, es 0,125 escudos de más. La tarifa en esencia es la misma que la anterior. Para cartas entre poblaciones, distintas poblaciones, pues 4 cuartos, que serían 50 milésimas de escudo. Ahora sí, el peso ha bajado a 10 gramos, ya no son 8 adarmes. Cada adarme era 1,8 gramos más o menos. Pues estos 10 gramos equivalen, bueno, un poquito menos de 6 adarmes, ¿vale? Y las cartas a Puerto Rico, pues pasan a, en vez de 1 real, 100 milésimas de escudo, cada 10 gramos o fracción. Y vía Inglaterra, pues 4 reales, que ahora serían 400 milésimas de escudo, también por cada 10 gramos o fracción. Y los derechos de certificado, pues igual que antes, pero con sellos de milésimas de escudo. 200 milésimas en el caso de la península y 400 milésimas en el caso de Cuba y Puerto Rico. Bien, pues aquí veis los sellos emitidos en este periodo. Estas flechas indican el cambio de denominación. Los sellos de 1 real pasan a ser de 10 céntimos de escudo y los de 2 reales 20 céntimos de escudo. Y esto se emite el 1 de enero de 1866. Fijaros que otra vez en 20 céntimos de escudo hay 2 fechas por el mismo motivo que antes, porque se detecta que este sello de 20 céntimos se ha falsificado y se emite otro nuevo con el diseño de los sellos de 1864 y se emite el 1 de agosto. Bien, el 1 de julio del 67, el sello de 2 cuartos y de 4 cuartos se sustituye por los de 25 milésimas de escudo y 50 milésimas de escudo. En octubre del 68, el sello de 19 cuartos se sustituye. Entre 1867 era el 19 cuartos rosa, el 1 de diciembre pasa a ser el 12 cuartos, el 19 cuartos castaño. Y bueno, y luego en 1869, pues el sello de 10 céntimos de escudo ya pasa a 100 milésimas de escudo y el de 2 reales, 20 céntimos de escudo, a 200 milésimas de escudo. Vale. Todos estos valores se van a mantener también en la emisión de la matrona y van a desaparecer definitivamente el 1 de octubre del 72 cuando entra la unidad monetaria de la peseta. Bueno, ejemplos, sellos de 2 cuartos tenéis ahí arriba 2, 66 y 67, 1 de enero, y se sustituyen por 25 milésimas de escudo. Esto de aquí abajo es de la emisión del 1 de julio del 67 y aquellos dos, y aquel de allí, que es una carta doble,
No, es una carta sencilla, pero entre poblaciones distintas, pues con el sello del 69. Sellos de 4 cuartos, aquí tenemos 2 ejemplos, se sustituye por el de 50 milésimas, pues ahí tenéis los dos. Este de aquí abajo a la izquierda está circulado el 1 de julio del 67, con lo cual es primer día de emisión y primer día de esta tarifa dicha en milésimas y en peso de 10 gramos. Y aquella última carta, allí a la derecha abajo, es una carta circulada el 31 de diciembre de 1869. Es el último día de circulación de los sellos con la efigie de Isabel II. Bueno, también estos sellos de 50 milésimas se firma un nuevo convenio con Portugal, se rebaja la tarifa y pasa a ser de 50 milésimas por cada 10 gramos. En este caso sale favorecido porque antes era por cada cuarto de onza y 10 gramos es más peso que un cuarto de onza. Portugal, en este caso, sale, bueno, Portugal y estos convenios salen favorecidos, ¿verdad? Bien, sellos de 10 céntimos y 100 milésimas, pues ahí tenéis 2 sellos de 10 céntimos y aquí abajo un sello de 100 milésimas que sale el 1 de noviembre del 69. Son las dos primeras, vamos, la de arriba a la izquierda y la de abajo, cartas dirigidas a La Habana. Acordaros que era un real, ¿verdad? Pues bueno, ahora son 10 céntimos o 100 milésimas, y aquella a la derecha pues es una carta dirigida a Inglaterra, la tarifa era 2 reales, pero la forma pues con 2 sellos de 100 milésimas, cada uno de ellos equivalente a un real. Sellos de 20 céntimos, pues ahí tenemos, aquí veis el sello que os decía, este es el que sustituye el 1 de agosto al que se había emitido el 1 de enero, al ser falsificado, y se pone un sello, este sello, que es el mismo diseño que la serie de 1864, pero se ha cambiado el año y se ha puesto en 1866. Ahí tenéis otro sello, también dirigido a Londres, por lo tanto lleva un sello de 20 céntimos, y aquí abajo pues una carta dirigida a Estados Unidos y por lo tanto eran 4 reales, 400 milésimas de escudo. Se firma con Italia y entra en vigor el 1 de julio del 68. El franqueo es de 200 milésimas cada 10 gramos. Pues aquí tenemos una carta doble con el sello de 200 milésimas. Los sellos de 12 cuartos siguen haciendo su función. Aquí tenéis el 12 cuartos naranja y allí el 12 cuartos vermellón. Las dos cartas dirigidas a Francia. Los sellos de 19 cuartos pues siguen haciendo su función de correo dirigido a Bélgica, y también desde el 1 de febrero del 66 las cartas dirigidas a Suiza, la tarifa es el precio es de 19 cuartos por cada cuarto de onza. O sea, ahí abajo tenéis una carta doble, ¿verdad?, dirigida a Francia y franqueada con 2 sellos del 19 cuartos rosa. Y luego tenemos, bueno, este está puesto aquí simplemente porque aparece el sello de 19 cuartos, el castaño, que es muy difícil verlo sobre carta. Esto es una carta doble dirigida a París, lleva un mínimo exceso de flanqueo, pero vamos, la he puesto aquí fundamentalmente por el sello del medio, el sello de 19 cuartos, castaño, que vamos, es muy difícil de ver sobre carta. Correo certificado, pues aquí a la izquierda tenéis una carta de 5 portes y el derecho de certificado con un sello de 200 milésimas. Y allí una carta certificada a Francia, en este caso bien franqueada, es una carta triple y por lo tanto lleva 6 sellos de 12 cuartos, en este caso vermellón. Y bueno, ya para terminar, aquí tenéis un cronograma, resumen de todos los valores que hemos ido viendo. En esta columna de la izquierda tenéis en rojo los valores iniciales y veis hasta dónde fueron válidos. Ahí arriba, ese pequeñito, pues es el sello de 3 cuartos, que solo estuvo pues 6 meses. Arriba el primero, el sello de 1 cuarto, están ordenados por precio, por valor. Bueno, y luego, pues por ejemplo, en estos que están aquí en verde más clarito, por ejemplo, el sello de 2 reales, pues fijaros que se empieza a emitir el 1 de enero de 1851, se sigue emitiendo hasta el 1 de enero de 1866, que cambia la denominación a 20 céntimos de escudo, y el 1 de noviembre de 1869 pasa a denominarse 200 milésimas de escudo. Bueno, allí en aquella última columna, los valores en rojo son los últimos valores, ¿verdad?
Y bueno, pues son los valores que aparecían al principio de la charla y que decíamos cómo hemos pasado de estos valores a aquellos otros. Y esto es todo por el momento, así que muchísimas gracias.